Coré, Datán y Abiram, lideraron una rebelión contra Moisés y Aarón, cuestionando su autoridad. Dios intervino, la tierra se abrió y los tragó, y un fuego consumió a 250 hombres. Para confirmar el sacerdocio de Aarón, las varas de las tribus fueron colocadas ante el Señor, y la vara de Aarón floreció, produciendo almendras. Moisés, en Meriba, golpeó la roca para obtener agua, en lugar de hablarle como Dios había ordenado. Por esta desobediencia, a Moisés se le impidió entrar en Canaán. En el camino, el pueblo habló contra Dios y Moisés, y serpientes ardientes los picaron. Dios instruyó a Moisés a hacer una serpiente de bronce. Quien la mirara sería curado, prefigurando a Cristo siendo levantado para la salvación. Deuteronomio, la segunda ley y la preparación para Canaán. Deuteronomio registra los discursos finales de Moisés al pueblo antes de cruzar el Jordán. Moisés recapitula la historia de Israel, recuerda las leyes y enfatiza la obediencia. Ahora pues, oh Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma? Se proclama el Shema. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón. Moisés advierte contra la idolatría, recordando que Dios es celoso y no tolerará a otros dioses. Se reiteran leyes sobre liderazgo, guerra, familia y justicia. Las bendiciones por la obediencia incluyen prosperidad, victoria sobre enemigos y exaltación entre las naciones. Las maldiciones por la desobediencia incluyen enfermedades, derrotas y dispersión entre los pueblos. Moisés profetiza que, después de la dispersión, el pueblo volvería al Señor y sería restaurado. Moisés nombra a Josué como su sucesor, animándolo a ser fuerte y valiente. Escribe un cántico para testificar contra Israel en caso de que se desviara. A los 120 años, Moisés sube al monte Nebo, desde donde Dios le muestra la tierra prometida. Moisés muere allí, y Dios lo sepulta en un lugar desconocido. Josué, la conquista de Canaán. Con Josué al mando, Dios lo anima. ¿No te mando yo? Esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Se envían espías a Jericó, y Rahab, una prostituta, los esconde reconociendo al Dios de Israel. A cambio, su familia es perdonada en la destrucción de la ciudad. El pueblo cruza el Jordán en seco. Cuando las aguas se acumulan río arriba, se retiran 12 piedras del lecho del río como memorial. Se renueva la circuncisión en Gilgal y se celebra la Pascua. El maná cesa, pues ahora se alimentan de los frutos de la tierra. Jericó es conquistada de forma milagrosa. Durante 6 días, marchan una vez alrededor de la ciudad. En el 7º día, marchan 7 veces, tocan las trompetas y las murallas caen. En Jai, inicialmente son derrotados debido al pecado de Acán, que tomó del anatema. Después de confesar y ser castigado, Israel vence a Jai. Los gabaonitas engañan a Israel, fingiendo ser de una tierra lejana para hacer alianza. Josué honra el pacto, pero ellos se convierten en siervos. 5 reyes amorreos atacan Gabaón, y Josué, en defensa, clama al Señor. El sol y la luna se detienen hasta que el pueblo se venga de sus enemigos. Josué conduce campañas en el sur y norte de Canaán, derrotando a 31 reyes. La tierra es distribuida entre las tribus conforme a las orientaciones de Dios. Al final, Josué reúne al pueblo y renueva el pacto. Escogeos hoy a quién sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Jueces, ciclos de desobediencia y liberación. Después de la muerte de Josué, surge una nueva generación que no conocía al Señor ni las obras que había hecho por Israel. El pueblo hace lo malo a los ojos del Señor, sirviendo a los Baales. Dios permite que enemigos los opriman. En respuesta al clamor, Dios levanta jueces para liberarlos. Débora profetiza, lidera con Barak contra Sísara, comandante de Jabín. Jael, mujer de Heber, mata a Sísara con una estaca en la sien. El cántico de Débora celebra la victoria. Gedeón es llamado para liberar a Israel de los madianitas. Con solo 300 hombres, usando antorchas y trompetas,
derrota al ejército enemigo. Jefté, hijo de una prostituta, es elegido para liderar contra los amonitas. Hace un voto imprudente, resultando en el sacrificio de su hija. Sansón, nazareo desde su nacimiento, posee fuerza sobrenatural. Mata a un león con sus manos desnudas, derrota a 1000 filisteos con una quijada de asno. Su debilidad por las mujeres lo lleva a revelar el secreto de su fuerza a Dalila, resultando en su captura. Al final, clama a Dios y derriba el templo de Dagón, muriendo junto con los enemigos. El libro termina con relatos sombríos, incluyendo la violencia contra la concubina en Gibeá y la guerra civil contra la tribu de Benjamín, evidenciando la depravación moral cuando no hay liderazgo piadoso. Ruth, lealtad y redención. En medio del caos de los jueces, la historia de Ruth brilla como un ejemplo de fidelidad y redención. Noemí, su marido Elimelec y sus hijos Malón y Kelión emigran a Moab debido a una hambruna. Allí, los hijos se casan con moabitas, Orfa y Ruth. Con la muerte de Elimelec y de los hijos, Noemí decide volver a Belén. Orfa regresa a su pueblo, pero Ruth insiste en acompañar a Noemí. No me ruegues que te deje. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. En Belén, Ruth trabaja en los campos de Buz, pariente de Elimelec. Buz reconoce su devoción y muestra favor. Noemí orienta a Ruth a acercarse a Buz como redentor. Buz, siendo pariente cercano, tiene el derecho de redimir las tierras de Elimelec y casarse con Ruth. Después de resolver cuestiones legales, Buz se casa con Ruth. Tienen un hijo, Obed, padre de Isaí y abuelo de David, insertando a Ruth, una gentil, en la genealogía de Jesús. Primero y segundo de Samuel, la transición a la monarquía. Samuel, dedicado al Señor desde niño, oye la voz de Dios y se convierte en profeta. El pueblo exige un rey, rechazando el liderazgo teocrático. Dios concede a Saúl, de la tribu de Benjamín, que inicialmente muestra humildad. Saúl lidera victorias, pero desobedece a Dios al ofrecer sacrificios indebidamente y perdonar al rey Agag y lo mejor del ganado de los amalecitas. Samuel declara: la obediencia es mejor que el sacrificio. Dios envía a Samuel a ungir a David, un joven pastor de Belén, como futuro rey. David derrota a Goliat, el gigante filisteo, con una honda y una piedra, declarando: toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Saúl, con celos, persigue a David, que huye por años, pero perdona la vida de Saúl en 2 ocasiones. Después de la muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos, David es reconocido como rey en Hebrón. Eventualmente, unifica las tribus y establece Jerusalén como capital. Trae el arca del pacto a Jerusalén con gran celebración. Dios hace un pacto con David, prometiendo que su trono sería establecido para siempre, apuntando al Mesías. David comete adulterio con Betsabé y orquesta la muerte de Urías. Confrontado por el profeta Natán, se arrepiente profundamente. La familia de David sufre consecuencias: la violación de Tamar por Amnón, el asesinato de Amnón por Absalón y la rebelión de Absalón contra David. A pesar de las tragedias, David es recordado como hombre conforme al corazón de Dios. Primero y segundo de Reyes, la división y la caída de los reinos. Después de la muerte de David, su hijo Salomón asciende al trono de Israel. Salomón pide a Dios sabiduría para gobernar al pueblo, y Dios le concede no solo sabiduría, sino también riquezas y honor. Salomón se vuelve conocido por su juicio justo, como en el caso de las 2 mujeres que reclamaban la maternidad de un bebé. Construye el majestuoso templo en Jerusalén, siguiendo las instrucciones de su padre David. La dedicación del templo está marcada por sacrificios y por la presencia gloriosa de Dios que llena la casa. Salomón compone 3000 proverbios y 1005 cánticos, demostrando su sabiduría en diversas áreas. Sin embargo, Salomón también se casa con muchas mujeres extranjeras, 700 esposas y 300 concubinas, que desvían su corazón hacia otros dioses. Construye altares para dioses paganos como Astarot y Moloc, provocando la ira del Señor. Dios decide entonces
arrancar el reino de las manos de Salomón después de su muerte, pero por amor a David, su padre, mantendrá una tribu bajo el dominio de su hijo. Después de la muerte de Salomón, su hijo Roboam asume el trono. Cuando el pueblo pide alivio de los pesados tributos impuestos por Salomón, Roboam rechaza el consejo de los ancianos y sigue el consejo de los jóvenes, aumentando aún más las cargas. Como resultado, las 10 tribus del norte se rebelan y constituyen a Jeroboam I como su rey, formando el reino del norte, llamado Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecen bajo el reinado de Roboam, formando el reino del sur, llamado Judá. Jeroboam I, temiendo que el pueblo vuelva a Jerusalén para adorar y acabe reunificándose con Judá, establece 2 becerros de oro en Betel y Dan, diciendo: «He aquí tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto». Instituye un sistema religioso paralelo, nombrando sacerdotes que no eran levitas y estableciendo fiestas en fechas diferentes a las ordenadas por Dios. Esto es visto como un gran pecado que lleva a Israel a la idolatría. El reino del norte, a lo largo de aproximadamente 2 siglos, tiene 19 reyes, todos considerados malos a los ojos del Señor. Entre ellos destaca Acab, que, influenciado por su esposa fenicia Jezabel, promueve intensamente el culto a Baal y Astarot. Jezabel persigue a los profetas del Señor, mientras Acab permite que la injusticia florezca, como en el caso de la viña de Nabot, donde éste es injustamente condenado a muerte, para que el rey pueda tomar posesión de su propiedad. En este contexto, Dios levanta al profeta Elías para confrontar a Acab y Jezabel. Elías anuncia una sequía de 3 años y medio como juicio divino. Durante ese período es sustentado por cuervos y por la viuda de Sarepta, cuyo aceite y harina no se agotan. En el monte Carmelo, Elías confronta a los profetas de Baal en un desafío para demostrar quién es el verdadero Dios. Mientras Baal no responde a sus profetas, el Señor responde con fuego, que consume el sacrificio de Elías, aun estando empapado de agua. Después de la ascensión de Elías al cielo en un torbellino, su discípulo Eliseo asume el papel de profeta principal en Israel. Eliseo realiza milagros que evidencian el poder de Dios, como la multiplicación del aceite de la viuda, la resurrección del hijo de la Sunamita y la curación de Naamán, comandante del ejército sirio, de la lepra. Mientras tanto, en el reino del sur, Judá, hay una alternancia entre reyes buenos y malos. Algunos, como Asa, Josafat, Ezequías y Josías, promueven reformas religiosas y buscan al Señor. Ezequías, por ejemplo, confía en Dios cuando Jerusalén es sitiada por el ejército asirio de Sennacherib. El profeta Isaías anima a Ezequías, y Dios envía un ángel que destruye a 185.000 soldados asirios. Sin embargo, reyes como Manasés, hijo de Ezequías, hacen lo malo a los ojos del Señor, llevando a Judá a la idolatría y prácticas abominables. A pesar de los esfuerzos de Josías para traer al pueblo de vuelta a Dios, incluyendo el descubrimiento y lectura del libro de la ley en el templo, la corrupción está profundamente arraigada. El reino del norte es conquistado por Asiria en 722 a.C., y el pueblo es llevado al exilio. La caída se atribuye a la continua desobediencia e idolatría. Así temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. El reino del sur resiste por más tiempo, pero eventualmente cae en manos de Babilonia. En 586 a.C., el rey Nabucodonosor invade Jerusalén, destruye el templo y lleva a muchos judíos cautivos. El profeta Jeremías había advertido sobre esta destrucción inminente debido al pecado persistente del pueblo. Primero y segundo de Crónicas, reflexión histórica y espiritual. Los libros de Primero y Segundo de Crónicas, escritos después del exilio babilónico, ofrecen una visión retrospectiva de la historia de Israel, enfatizando el linaje davídico y el templo. Mientras Primero de Crónicas recapitula genealogías desde Adán hasta David, reforzando la identidad del pueblo,
También destaca el reinado de David, sus conquistas militares y preparativos